Kylian Mbappé pone nervioso al Real Madrid y al madridismo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Evidentemente toca hablar de las declaraciones de Kylian Mbappé que os vamos a ir dejando aquí, y desde Madridismo al Día, por supuesto, vamos a mojarnos y a dar nuestra opinión al respecto de unas declaraciones que en primera instancia, para mí, lo que tengo que decir es que se salen de toda la conducta comunicativa que ha tenido Mbappé hasta este momento. Es decir, aquellos que apuestan a que estas declaraciones siguen en la misma línea de lo que ha ido diciendo Mbappé en los últimos tiempos, para mí no tiene nada que ver en absoluto. Es decir, no tiene nada que ver, sobre todo, por dos aspectos. Uno, y fundamental, dice que no he tomado la decisión. Hay nuevos elementos. Este aspecto toca subrayarlo, chicos. Hay nuevos elementos. Y luego, además, en zona mixta, con los medios de comunicación tras el encuentro, dijo, con respecto a si hay opción de continuar en el PSG, sí, por supuesto. Creo que estas dos frases son clave para entender que la línea de comunicación de Mbappé en este momento no tiene nada que ver. Y aquí toca atajar y pensar cuáles son esos elementos, cuáles son esas situaciones nuevas dentro de Mbappé, de su cabeza, que le hacen plantearse un nuevo escenario para valorar poder continuar en el Paris Saint-Germain. Pues para mí, fundamentalmente, existen dos posibilidades, que seguro, y me gustaría que lo dejéis en el cajón de comentarios, me deis vuestra opinión y que quizá pues sea otra cosa que no comento en el vídeo, porque pueden ser muchas cosas. Al final no estamos dentro del propio Kylian Mbappé, pero vamos a intuir qué es lo que puede ser, porque a mí se me ocurren dos razones de peso. Una sobre todo. La primera, los derechos de imagen, que ha sido tema a debate, que han salido noticias a este respecto de que podía haber pues algún tipo de desavenencia respecto al porcentaje que tiene que cobrar en forma de derechos de imagen Kylian Mbappé en el Real Madrid. Ya sabéis que Florentino Pérez tiene la política del 50-50, es decir, 50% para el club, 50% para el futbolista, algo que ha mantenido con los galácticos y con grandes cracks, con los grandes futbolistas que han pasado por el conjunto madridista. Y en este caso, lo que ha comentado, entre otros, gente muy bien informada, como Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube, es que el Real Madrid podía negociar y ser laxo en este aspecto, ser flexible y negociar con Mbappé, por ejemplo, un 70-30, un 80-20, y de esa manera poder cerrar el círculo en tanto en cuanto a todo lo que tiene que ver con los derechos de imagen como profesional. Y al final, en cuanto a los derechos de imagen, también aparece el entorno del propio Mbappé, familia y la abogada también de la familia Mbappé. La otra posibilidad, pues tiene que ver con algo ya no tan a nivel profesional o de la marca Mbappé, tiene que ver con la posible llegada de Zinedine Zidane al Paris Saint-Germain. Yo creo que está claro que Mauricio Pochettino tiene los días contados en París, y que Zidane es la gran apuesta de Nasser Al-Khelaifi y va a hacer todo lo posible para que pueda llegar. Ya sabemos también que para Mbappé Zinedine Zidane es uno de sus ídolos, y que a lo mejor al propio Mbappé, cuando hablamos de nuevos elementos, tiene más información de la que tenemos nosotros, y a lo mejor el Paris Saint-Germain, en ese punto de intentar aún convencer en última instancia a Mbappé, pues le han dicho: mira, Kylian, nosotros te vamos a traer a Zinedine Zidane, que creo que va a ser un impulso buenísimo para el club y buenísimo para ti, y estaríamos encantados de que continuaras, y en este caso con un entrenador del prestigio de Zidane. Entonces, también cabe esta posibilidad, que yo la veo desde un aspecto más emotivo, más emocional, que pueda hacerle dudar al propio Mbappé. Y yo no sé ni si Zidane se ha comunicado con Mbappé, no tengo ni idea. Al final, en este vídeo estamos intuyendo qué es lo que puede hacer a Mbappé dudar, porque el mensaje que envía Mbappé ayer, tras el encuentro frente a Lorient, es mensaje de duda, de reflexión, de que aún tiene que tomar una determinación respecto a su futuro, de que no ha firmado nada y de que no hay nada claro, en si va a irse del Paris Saint-Germain o va a continuar. Por lo tanto, para mí, en resumidas cuentas, estas son las dos posibilidades más claras que veo. Pero como digo, me gustaría leer vuestra opinión al respecto. Yo sigo siendo positivo en la idea de que Mbappé puede jugar en el Real Madrid, y pienso que, al final,
lo que tiene que hacer el club es atajar este asunto y cerrarlo cuanto antes. Cerrar cuanto antes cualquier incógnita en el tiempo que pueda surgir dentro del propio Mbappé y también sobre el entorno, porque el entorno al final es fundamental dentro del propio Kylian Mbappé. Siempre ha puesto en valor mayúsculo a la familia. Para él, el padre, Wilfred Mbappé, Faisal Amari, su madre, y también la abogada de la familia, que tiene una relación súper cercana con Kylian, son gente muy importante. Entonces, todo esto Florentino Pérez y el club lo tiene que atajar al 100%. Que no haya ninguna posibilidad real de que Mbappé renueve con el PSG. Y, si es el tema de los derechos de imagen, remangarse las camisas, ponerse a trabajar, ponerse el mono de curro y a cerrar el futuro de Mbappé como jugador del Real Madrid. Pero, desde luego, insisto y reitero, para mí, Mbappé, en sus declaraciones ayer, deja claro que nada tiene que ver lo anterior que dijo a título público. Lo que dijo en el día de ayer es otra línea comunicativa totalmente distinta. Quiere enviar un mensaje en forma, para mí, de órdago al Real Madrid, de órdago a Florentino Pérez, un órdago que veremos cómo se lo toma el club, el Real Madrid, que yo entiendo que va a seguir en la misma línea, que esto no va a romper ningún tipo de negociación o algún tipo de situación en forma de entendimiento entre ambas partes, pero que, lógicamente, es algo que tenemos que tener ahí en cuenta y que a lo mejor lo que se daba por firmado y por hecho tenía que ver con otros aspectos. Ya sabemos que con estos futbolistas se firman varios contratos, no solo uno, y que el tema de los derechos de imagen todavía está abierto y es lo que hace que Mbappé aún tenga que tomar su decisión. Dejadme vuestra opinión, chavales, respecto a Mbappé, respecto a su futuro, respecto a si pensáis que va a venir o no al Real Madrid, porque yo creo que después de estas declaraciones es lógico que yo y el resto de madridistas tengamos cierto escepticismo, mínimo aunque sea, podéis llamarnos incrédulos, lo que os apetezca, pero yo, pues oye, como madridista, chico, pues estoy un poco nervioso, al menos un poquito, y creo que es normal después de escuchar ayer a Mbappé. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.